destino de que quieren hacer la parte de nutrición. Con la aloe vera, cada día, triturada con papaya, con manzana, y tomar un poquito antes de cada comida, están sobreviviendo perfectamente. ¿Y cómo se puede digerir sin estómago? Se digiere. Personas que sin estómago pues les cuesta asimilar, moringa, les damos ese complemento, esa planta maravillosa que Fidel Castro lo mantiene en vivo, que es la que veréis a continuación, que es un suplemento alimento extraordinario y anticancerígeno. Tanto la aloe vera, para todos los problemas casi internos de digestibilidad, de todo, sin piel. Con piel puede ser tóxica, no. Hay la receta del padre Romano, un fraile brasileño, que descubrió que aloe vera con piel y todo, sin los pinchos, medio kilo de aloe vera, medio kilo de miel y un poquito de whisky o de ron, depende de cada país, triturado, tomado antes de cada comida, resuelve muchos cánceres diversos y es un depurativo total. Ir probando, ¿vale? Gastritis, para el omeprazol. Si eliminamos el omeprazol, ¿qué tenemos para protector estomacal? El gel de aloe vera. Sabed que los restaurantes ahora más picoteros están dando ostras vegetales. Lavan la cáscara, no sé cómo llamáis aquí vosotros, la concha, le ponen, hacen la forma de un poco de aloe vera, bien lavada, que no sea mucosa, que la lavan para que sea un poco consistente, limón, un poco de pimienta negra y está deliciosa. O sea que la aloe vera se puede comer, es un alimento y medicamento. La aloe vera lleva catalasa, cobre y DMSO. ¿Qué es DMSO? Dimetil sulfit óxido. Tanto las personas que tienen cáncer normalmente les falta cobre, magnesio y catalasa. La planta lleva poco magnesio, algo, cobre y catalasa. Por eso es tan antitumoral, porque lleva unos principios, los minerales y las enzimas que ayudan a resolver cánceres. ¿Y el DMSO qué es? Un penetrante natural, dimetil sulfit óxido, que se puede hacer de la celulosa de la madera. Y no sé si es importante el DMSO, que es otro palabreja, DMSO, que abuelitos que no pueden inyectarles en vena más porque tienen las arterias destrozadas de tantos pinchazos, y tienen que poner antibióticos. Les ponen un antibiótico en piel y el DMSO encima, y les hace penetrar hacia sus arterias el propio antibiótico. Por eso que si tenemos marihuana para una inflamación, o ácido hipérico, nos damos masaje con esto, y ponemos un poquito de DMSO encima, lo penetra hasta las entrañas de dentro, y desinflama rápidamente. Es un desinflamatorio per sí mismo, esa sustancia que parece rara, de dimetil sulfit óxido, pero es impresionante el efecto que está haciendo. Moringa olífera es lo que permite al Fidel Castro seguir viviendo. Es un gran agrónomo este hombre y descubrió que era un superalimento, 27% de proteína en sus hojas, todos los aminoácidos esenciales que lleva el garbanzo, 10 veces más de calcio que lleva la leche, y calcio bueno, no ese calcio infecto que nos añaden, 5 veces más de hierro que cualquier planta, vitaminas por un tubo, y si buscáis moringa oleífera en el buscador médico, diabetes, cáncer, epilepsias, 70, 80 enfermedades. Superalimento y medicamento. ¿Qué decía Hipócrates? Que tu alimento sea tu medicamento, ¿no? Eso es lo que hacen jurar los juramento hipocrático los médicos. Pero los que le hacen jurar son los hipócritas. No hipócritas. Porque estáis haciendo jurar el juramento hipocrático a los médicos cuando no les habéis enseñado ni una hora de nutrición. Sempervivo tectorum es esta planta que seguro tenéis en casa. Es un cactus pequeñito, carnoso. Es lo que mis nietas cuando pica una avispa corren no al abuelo, no, al donde hay una semperviva y un poquito de zumo, ya está, ya se ha pasado el picor. Un niño, hijo de una pediatra, amiga de mi hija, también médica, viene allí un día con un niño que durante 2 días en la playa, que había ido con mis nietas, una boca así inflada, con un herpes terrible, la lengua le salía, va bebeando, llorando, 2 días cortisona, no podía parársele este herpes, la inflamación, iban corriendo al hospital de Viella, 200 kilómetros más arriba, se va a buscar una maleta, que tenemos que internarlo, que no sabemos qué hacer, esto es terrible. ¿Le dejas probar esa planta? ¿Pero qué le va a hacer esa planta? ¿Puede ser tóxica? Que no, mordí 3 o 4 hojas de la beta para que vea que no era tóxica. ¿Le dejas dar? Dale. Que yo estaba nerviosa, si querían irse, ¿no?
Le doy allí un niño el niño la nota y rápido quería más. Pero la mamá, que se va a comer toda la hoja, que no se va a comer toda la hoja, sino que decía que no quería comer, mira, otra, 3, 4, hojas, la machaca la estupía. Y más. Los niños tienen aún el instinto de lo que les conviene. Por eso cuando ven el salero a veces sal, falta sal, si fuera sal buena, o azúcar, o el moreno, tenían su instinto, ¿no? A los 20 minutos dejaron de ir a ella a urgencias. Ya corría por allí con la boca desinflamada, el herpes terrible que tenía. Por eso he visualizado la potencia que hay de las plantas, herpes por fuera, por arriba, en la boca, úlceras. Lactuca vilosa, lechuga silvestre. Es una lechuga silvestre pero comestible. En cambio, nuestro gobierno la ha prohibido por hipnótica. Claro, quieren que no merme el mercado los orfidales, son somníferos. ¿Por qué no probáis con 2 hojas de esta lechuga silvestre en infusión por la noche? Igual os hace el mismo efecto que el orfidal, no tiene efectos secundarios, ¿no? No abusar de dosis, claro, y el orfidal menos. Porque se suicida con somníferos, ¿no? No hay que abusar. Aquí está la contraindicación que decíamos, mesura. Ruda, otra planta prohibida porque es abortiva, pero la pastilla del día después que vende en la farmacia no está prohibida, ¿verdad? Pero es que esta planta no tiene los efectos secundarios del aborto que provoca la pastilla del día después. Es que además esa planta, tomada en dosis que no son abortivas, regula la menstruación de la mujer. O sea que no es dañina para el aparato femenino. No, todo lo contrario, lo regula. ¿No tiene efectos secundarios? No abuses de ella. 2 gramos al día de seca y suficiente. No te pases. Entonces regula. 2 chicas de 35, 40 años, una y otra, su feto muerto de 5 meses en su vientre. No querían cesárea. Querían tener el parto, tener a su hijo como Dios manda. Con asesoramiento de una comadrona y una enfermera empezaron a dar infusiones de 1 gramo cada día, hay 1 gramo cada una. La tercera infusión, pero no lo hagáis por vuestra cuenta, buscad siempre asesoramiento. No es tóxica, lo único que va a provocar es movimientos de expulsión. Y han tenido las 2 los partos naturales sin la lesión de la cesárea. Colombianas, ecuatorianas, que cuando alguna la violan, quieren tomar ruda, se van a un vivero, la toman, se envenenan. ¿Por qué? Porque las rudas están muy sulfatadas en los gardens, porque tienen mucha mosca blanca. Y están desesperadas porque ya la utilizan y aquí no pueden encontrar ruda ecológica. Pues esto, al prohibirla, no están los herbolarios. Y no podemos servir con los conocimientos del herbolario. Nosotros lo decimos, lo hacemos, y cultiva de tu ruda, no la sulfates y te puede servir. Porque además sirve por todo demás, epilepsia, parásitos, otitis. Hacéis aceite de un puñado de ruda, aceite de oliva. Lo maceráis en caliente si queréis para ir rápidos. Baño María. Lo filtráis y una gotita en el oído si hay infección. Una gotita. Por la noche de dormir. Veréis cómo esa otitis se disuelve. Y tantas varices. Chenopodium oprosioides es una planta que se utiliza mucho en México, el epazote, paico, para no hacer gases y sacar parásitos intestinales, porque os parecerá extraño los parásitos en la sociedad que vivimos, ¿no? Pero haceros una hidroterapia de colon y veréis los bicharracos que salen en algunas personas. Personas que están malitas, no saben lo que. Puede que tengan parásitos. No hace falta hacer esa limpieza de colon, ¿no? Esa planta sirve para eso. Pero además también es abortiva, cuidado. Pero no es perjudicial para el aparato femenino, es simplemente abortiva. Provoca espasmos de expulsión, hipertensión, etc. La última que vamos aquí, hay otras cuantas más a continuación, que son plantas de experimentación, pueden ser muy potentes. No sé si nos van a echar o hay más gente, es que yo estoy aquí incomunicado, no sé qué hacer. Esa planta es la Viagra natural para hombre y mujer. La Viagra para hombre. ¿Se puede continuar? ¿Hay más gente fuera o no? Ya está, hoy se han cansado. Pues la Viagra natural para hombre, la Viagra artificial provoca melanomas. Buscad un médico, también. Mucho melanoma está saliendo, personas que están tomando Viagra. Un cáncer bastante malo de piel. Pero además, las personas que no saben que padecen el corazón, se van con un infarto.
Esto dicen que le ocurrió al señor Botín, que tiene una mujer guapa y joven, que tomó un par de pastillas y petó. Para descanse y que suerte. Pero a la mujer, yo tengo migraña, no me encuentro bien, para la depresión, pero es que no solo depresión, sino que te da. Y al hombre que no puede, es que no sé qué me pasa, también estoy un poco bajo de moral. También, una infusión después de comer y por la noche a triunfar. Si no os lo creéis, no hace falta ni que toméis la infusión. Buscad en internet experiencias con la lesbiana. Solo de leer las experiencias que hay. No hace falta nada más. Están bien escritas, O sea que te voy a hablar de muchas cosas negativas y malas, pero la sexualidad no es necesaria en el ser humano. Dentro de la pareja, ¿por qué no? Y es una manera también de muchas veces, pues, reconciliarnos y toda la historia, ¿no? Si estamos tocaditos a eso, nosotros hemos aprendido a manejarla con personas operadas de próstata, que les saca muchísimo la libido, ¿no? Y quedan pobres que no pueden. Pues con esto, a veces sin próstata, pues claro, falta que el liquidito que se impulsa, ¿no? Pero el estímulo, y si luego pues no hay lubricación, ni la mujer ni el hombre, es el aceite, el propio aceite. Sin próstata, muchos hombres pueden volver a funcionar con esa falta. Y en Estados Unidos, que ahora quieren imponer la Viagra para la mujer, recuperando un antidepresivo ya abandonado por malo, por no servía para nada, le han dado ahora la etiqueta de Viagra femenina. No tiene contraindicaciones. Pero como son muy pillos los americanos, y ahora ya han legalizado la marihuana en 25 estados, han inventado ahora una publicidad de lo que hace furor. Con aceite de coco maceran cogollos de marihuana y lo venden para masaje vaginal para las mujeres porque les entra 3 o 4 orgasmos seguidos. Es decir, que casi ni el hombre no sea necesario con eso. Estamos perdidos, ¿eh? O sea que hay tantas soluciones. Yo había hecho un artículo hace tiempo atrás, pues personas en menopausia, mujeres en menopausia y hombres en pitopausia, pues no hay lubricación suficiente. Y se hace, pues a veces ya dificultosas las relaciones sexuales. Y publiqué eso. ¿Para qué vaginesil, que es un... si tenemos aceite de oliva o aceite de marihuana? Y no sabía que se iba a poner de moda en Estados Unidos, o aceite de caléndula, porque además cuando la mujer y el hombre se lo ponen en sus partes íntimas, marihuana, aceite de coco o aceite de caléndula, es que son auténticos bactericidas y regeneradores de la piel, incluso a nivel interno. O sea, ¿os imagináis? Todo eso no lo tenemos que saber. ¿Cuántas relaciones no se siguen haciendo sexuales porque se ha perdido la lubricación? Vamos a poner aceite por un tubo. Es que si no hablamos de cosas malas. Tenemos que hablar de cosas también que nos den un poquito de alegría para el optimismo, porque si no, digo esto, hay tantos problemas y tantos políticos corruptos, que vamos a dejarlos tranquilos, vamos a buscar la vida que ellos no nos va a gustar por nosotros. Bueno, pues si nos dan tiempo ahora, pregunten la que queráis, porque no sé qué ha pasado, ha habido un milagro, de 7 a 9 teníamos tiempo y ahora parece que habrán negociado y dice que el tiempo ilimitado, ¿no? Supongo que habrá llegado un cabo al ayuntamiento y dicho, uy, esto nos pueden montar ahí una manifestación, nos pueden venir a decir, ¿por qué no dais más tiempo? ¿Por qué no dais locales grandes? Si queréis, más adelante de un año de manifestación se va a pedir un local bien grande, podemos todos echar este al centro y nos lo pasamos bien, ¿vale? Preguntas. Para el asma, ¿qué es bueno? El asma, si es alérgico, alergia, ¿no? Bueno, pues hay, pero ponle también perilla, por si acaso, ¿vale? Hay tres. La perilla es antiinflamatoria, hay anti-asmática, si él viene de una alergia. Si tomas lácteos, yogur y queso, nada tampoco. Pues bueno, hay una mezcla para asma que lleva unas plantas maravillosas, así que ahora no me las sé de memoria, pero lleva tusílago, lleva... Tusílago fárfara. ¿Eh? Tusílago fárfara. Tusílago fárfara, prohibido, también aquí. Sí. Lo tenemos que esconder dentro de la mezcla sin llevar, no te la pone. Eso es demanda criminal,
poner dentro algo que no está en la etiqueta. Pero a Coca-Cola le permiten vender stevia siendo eritritol, no hay problema. Stevia no edulcorantes. Tosílago, pulmonaria, llantén, todas esas plantas son fabulosas para el pulmón. ¿Vale? Pero pone algo de perilla por si acaso hubiera un componente asmático alérgico. Perilla. Perilla, sí. La perilla es la que resuelve cualquier tipo de alergia. La perilla es una planta de origen chino que se cultiva perfectamente aquí como una albahaca, que sirve para sacar la alergia al pescado, incluso de los anisakis, que mueren los anisakis. Puedes comer pescado como loco crudo sin que tenga un problema. Los chinos japoneses ya lo habían hecho toda la vida. Pero ahora no hemos conseguido de que, aunque esté prohibido, la gente se lo cultive. Pero ventolines casi se acaban todos con la planta, con la perilla, porque es un componente asmático, claro, yo no sé si lo es en este caso. Y sobre todo lácteos y verdos. O sea, asma nervioso. Asma nervioso, pues yoga, meditaciones, toda esa historia. ¿No te gusta? No. Bueno, claro, es que pones un asma nervioso, la stevia es un sedante, la nepeta es un sedante. Cuando es un componente nervioso, tenemos que el magnesio es un sedante. El complemento de magnesio, a la María Justicia, para los huesos, para el corazón, para los nervios, el cloruro de magnesio, el carbonato de magnesio es necesario. Si te saca la ansiedad, el nerviosismo, puede que esa alma se vaya. El asma también a veces es la musculatura pulmonar. Y el magnesio es básico para la musculatura. Corazón, lumbagias, cervicales, musculatura arterial. ¿Qué provoca la musculatura arterial? Que se aprisione, que se quede así, cuajado aquí. No pase bien la sangre, te provoca una angina de pecho. Y el magnesio los evita. Yo tengo 30 años de magnesio para unas 3 vértebras que tenían que operar cuando era 30 y pico de años. Si no, no podía hacer nunca más de agricultor. Y de aquella forma tampoco, porque luego me explicaron, cuando te operan de hernias, no te puedes doblar porque castigas las otras, posteriores y anteriores. No me dejé operar gracias a una masajista de Lleida que me dijo, mira, ¿es de hierro rodilla? Digo, sí, pues no hay ningún hueso, me lo trituré en un accidente. Se ha recubierto todo de cartílago y tenía que ir con la pata como así, tiesa. Pero durante un año me rompí el cartílago, claro. Y magnesio. Romper durante un año, cada día. ¿Ves? Y flexionaba mejor que yo, sin hueso en su rodilla, solo cartílagos. Y no te dejes operar que te van a destrozar la vida. Ponte magnesio cada día hasta que te provoque diarrea. Diarrea no patológica, ya se lo hice. Y un poco de selenio durante un tiempo, no sé por qué, muy antioxidante. Al año trabajaba de agricultor y hasta hace 5 años lo tomaba y me aborrecí de tomar cloruro de magnesio y coincidió con mi angina de pecho. Y cuando luego visité un cardiólogo, lo he explicado antes, ¿no? Supongo, o a vosotros no. Visité un cardiólogo, que somos amigos ahora, que es un gran especialista, director de trasplantes de un hospital de Barcelona, el Sant Pau, durante 15 años. Y sabía que había estudiado mucho los nuevos funcionamientos del corazón, que no era así, sino que era cuidado, que el corazón se había mimado de otras formas, que no se había mimado hasta ahora. Eso me sorprendió y me llamó la atención. Vino a la feria de Balaguer y bueno, cuando me volví a doler el pecho, al cabo de 2 años de la operación, fui a verle y me pone en la camilla, me hace cosquillas en el pie, pero aquí detrás me estiraba un poco la cabeza, ¿qué tiene que ver eso con el corazón? Pasaba la mano por aquí, por las partes, por la pierna, y se entretenía en puntos que era donde más me dolían. Yo no sabía por qué se paraba más rato allí. Se ve que estaba practicando la terapia de la polaridad y no me lo había explicado. Pero luego saca un péndulo así de gordo, que mi hijo ya me tenía loco con los péndulos y todo eso, y me lo pasa ahí. ¿Tienes el chakra del corazón cerrado? ¿Cómo? ¿Tú también estás con los chakras? No eres un cardiólogo de ser oficial. Es que me hablo de chakras y el tema de mi hijo pensó que está loco, que está haciendo con los péndulos. Y claro, esta es la manera de diagnosticar. Bueno, pues me levanto de allí y ahora me dolía el pecho. Tú lo que tienes es problema que no sabes gestionar tus emociones, te falta magnesio seguramente. Ahora me empiezo a tomar otra vez. Pues no lo dejes, porque el magnesio lo que hace es liberarte de presión, tu músculo se relaja y no te aprieta tanto aquí. Tu musculatura arterial se chafa tus arterias y es lo que te provocó la anterior angina y te podía provocar otra
Si no te tomas más magnesio y si no te tomas la vida de otra forma. ¿Pero cómo me voy a tomar? Pues que no te afecte nada. Léete un libro. Los 4 acuerdos. Lo tenéis, ¿no? Siempre cuando lo enseño, mucha gente lo ha leído. Del doctor Miguel Ruiz. Los 4 acuerdos son: sé impecable con las palabras. No ofendas ni a Rajoy, ni eso, no. Digo lo que tengas que decir con acritud, con vehemencia, pero no lo odies, porque es un ser humano como tú. Así que va equivocado. No sé. Ya dirá que somos nosotros que vamos equivocados, es un juego de niños, ¿sabes? Tú, yo, bueno, malo, blancos, negros. Esto, sé impecable con las palabras. Pues ahora procuro hacerlo más. Yo no os trato tanto de criminales ni todo eso. Que no te afecte nada personalmente. Porque si te afecta algo es que el otro que te está diciendo algo es que quizá tenga razón, ¿no? Tendrás que reflexionar. Si alguien te llama asesino y no lo eres, como pasó con esa pobre chica ya en historia, te quedaba tan tranquilo. La gente decía, algunos se iban porque aquí iba a haber hostias. No, explota. Saca tu veneno, pobrecita, sácalo. Yo también lo he sacado a veces, sácalo. Si no lo eres, no lo eres, ya está, no me afecta. ¿Quieres un ladrón? No lo soy, ya está. ¿Qué quieres? ¿Que me afecte? Luego empieza ya yo más gordo, tú más gordo y pelea, no. Si tú eres capaz de estar en paz contigo mismo y que no te afecte los insultos, ya has conseguido algo que es que no te afecte también aquí. La otra era no hacer suposiciones, porque si hacemos suposiciones, la mayoría de las veces nos equivocamos y provoca muy mal rollo. Mi mujer me engaña, que seguro que por ahí fuera me está engañando. Que no, hombre, creo que te equivocas, claro, me equivocaba. Pero ha destrozado nuestra relación. Si mi mujer me engaña, es porque tiene toda la razón del mundo de hacerlo, porque he sido un cabrito durante toda la vida que siempre lo he dejado sola y sus críos